Perú 21 reveló los nombres de los dirigentes de mineros ilegales, que a su vez son militantes de partidos políticos como por ejemplo Renovación Popular y Perú Libre. Partidos que votaron a favor de la censura del exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que hasta hace unos días presentó al Congreso la ley MAPE, que regula quienes pueden realizar la actividad minera en el país. Sin embargo, esto ha sido mal visto por un sector del Congreso y han dicho que ha presentado este proyecto de ley de manera tardía, como una razón para su censura. Un sector del Congreso ha propuesto extender el REINFO, quitando algunos requisitos para realizar la actividad minera. Estamos conectados con Iván Arenas, analista político y columnista de este diario Perú 21, para hablar sobre nuestra portada que tiene que ver con el tema que acabo de mencionar. Oro compra votos y aplaca voluntades. Iván, bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Gracias. En estos momentos, la Comisión de Energía y Minas ha puesto en stand-by este proyecto de ley de extensión del REINFO. Esto es por una cuestión previa. No quiere decir que el tema ya haya finalizado, sino más bien que lo van a ver próximamente, pero igual sigue siendo un riesgo para el país, ¿o no, Iván? Tenía de alguna otra manera decidido que iba a que iba a ampliar el REINFO. Lo que pasa es que no sabíamos si lo iba a ampliar por 2 años o lo iba a ampliar por 5 años o lo iba a ampliar en todo caso hasta que la ley se presente y la ley se apruebe y se promulgue en el peruano por el Congreso. Es decir, había tres modalidades. La primera era de 2 años, la segunda era la de 5 años, que creo yo es la propuesta que tiene el gremio de Confemín, que básicamente agrupa a los mineros en vías de formalización, y la tercera era básicamente que esté amarrado a la presentación y a la aprobación y promulgación de la ley MAPE, ¿no? O sea, que es decir que si la ley MAPE estaba en 10 años o 15 años, igual íbamos a esperar 10 años para seguir con el REINFO, ¿no? ¿Y tú qué piensas sobre esta información que hemos revelado en Perú 21 de los mineros ilegales que no pagan impuestos, pero tienen sí a sus bancadas en el Congreso ejerciendo presión para sus fines? Por ejemplo, el dirigente Franco Becker está inscrito en Renovación Popular y Adolfo Valverde en Perú Libre. Sí, yo creo que hace mucho tiempo sabíamos que de alguna otra manera los dirigentes ya estaban haciendo política, estaban haciendo de alguna otra manera carrera política desde estas dirigencias de los mineros en vía de formalización, fundamentalmente, ¿no? Adolfo Valverde, que es el abogado, que es un asesor de mineros en toda la zona de La Libertad, hace mucho tiempo que él tiene de alguna otra manera ambiciones políticas, está en todos sus derechos. Sin embargo, en el caso de Adolfo Calipuy, de alguna otra manera, estos intereses sirven también como, digamos, plataforma para poder extender de alguna otra manera es también sus influencias en el Congreso. Todos sabemos que el Congreso hay varios congresistas que de alguna otra manera están metidos o de alguna otra manera estarían involucrados en el tema de la minería en vías de formalización, si no te digo ya ilegal, ¿no? El caso, por ejemplo, el día de hoy, el propio presidente Salguana acaba de promover una ley para básicamente darles protección a los mineros, básicamente en Madre de Dios, cuando él no dijo y prometió al momento de su designación como presidente del Congreso, él dijo que no íbamos a tener de parte de él ninguna ley o ningún proyecto de ley que él promocionara que beneficiaba básicamente a la base, que es el de Madre de Dios, y que beneficiaba directamente a ellos. Sin embargo, el día de hoy ha presentado una ley que de alguna otra manera incumple la palabra de este presidente del Congreso, ¿no? Claro, y además que esto podría ser un conflicto de interés, ¿no? Porque él ha sido relacionado y vinculado ya desde hace mucho tiempo a la minería ilegal. Sí, básicamente él tiene muchas relaciones con la minería en vías de formalización. Con la minería ilegal también se dice, pero básicamente su defensa siempre ha sido con los mineros en vías de formalización en Madre de Dios, que evidentemente algunos de ellos no cumplen los estándares sociales, ambientales ni laborales. Todos sabemos cómo es Madre de Dios. Y evidentemente Madre de Dios eh, tuvo en Salguana un defensor hasta que Salguana llegó a ser congresista, ¿no? Entonces, Salguano de alguna otra manera respalda, de alguna otra manera responde, de alguna otra manera protege los intereses de este sector de mineros en vía de formalización, que algunos evidentemente pueden cumplir los estándares sociales ambientales y otros evidentemente no. Algunos de ellos están
en la ilegalidad completa, ¿no? Entonces vemos que el Congreso sí tiene de alguna u otra manera una caja de resonancia a través de algunos congresistas que protegen los intereses de ese sector de mineros en vías de formalización, informales y también de algún sector de mineros ilegales. Claro, ¿qué podría generar esto? Más impunidad, porque lo que hemos visto en resultados según las estadísticas es que de un 100% de quienes se inscriben en el Reinfo, solamente 3 o 4%, y esto es, creo que estoy exagerando, son 2% en realidad, los que Ujú. realmente logran la formalización. Sí, claro que sí, porque el REINFO es un instrumento, una herramienta que tiende al fracaso, porque lo que hay que entender en el Perú es que existe una, digamos, posición irreconciliable entre el Perú formal y el Perú informal. Lo que sucede con el REINFO es que es una herramienta que quiso formalizar y que, como todo el Estado, evidentemente ha tenido sus debilidades al punto de que ha fracasado, ¿no? El REINFO es un documento, es un registro que va a tender siempre al fracaso porque el Estado está fracasado, porque las regiones que deberían hacer cumplir este REINFO, por ejemplo, a través de los instrumentos de gestión ambiental, los llamados IGAFONES, a través de esos instrumentos, básicamente no los fiscalizan, no los evalúan, de tal manera que el minero, si bien puede presentar todos sus instrumentos de gestión ambiental, el propio gobierno regional o las direcciones regionales de minería no los fiscalizan, no los evalúan. Entonces, y así puedo pasarte, digamos, con varios ejemplos, el tema de los explosivos, el tema básicamente de los sistemas crediticios, en fin. Lo que te quiero decir es que el sistema de REINFO es un sistema fracasado y que va a fracasar siempre. Y es un sistema que además los propios mineros en vía de formalización se opusieron. Ellos siempre están opuestos porque ellos siempre han dicho que el REINFO a ellos no les sirve, lo que les sirve es una ley MAPE. Y cuando se ha tratado de discutir una ley MAPE, lo que hemos tenido es básicamente la oposición de este sector. Yo creo que la ley MAPE no era perfecta, pero por lo menos era un paso. Se pudo hacer mucho mejor, básicamente en tres cosas. La primera, el tema de concesiones; la segunda, el tema de la superposición de las concesiones; y la tercera es que, digamos, tener básicamente un diagnóstico por regiones piloto. No es lo mismo Patas, no es lo mismo Arequipa, no es lo mismo Andahuaylas, no es lo mismo Cusco. Entonces, con el REINFO de pie, un REINFO por 2 años o 5 años, o el tiempo que lo amplíen, yo creo que sí, evidentemente, la minería en vías de formalización, la minería ilegal se va a beneficiar porque el instrumento de REINFO es un instrumento de fracaso, un instrumento muy laxo con la minería ilegal. Claro, ¿y cuáles son los riesgos a futuro? Porque nosotros estamos hablando en esos momentos de una discusión que está pendiente en el Congreso por una cuestión previa nada más, simplemente se ha suspendido, pero eso no quiere decir de que no vaya a aprobarse. Y tenemos a congresistas que tienen No, no, ese no, claro, conflicto de claro. interés. Mira, sí, creo que sí. Los riesgos a futuros es que evidentemente el REINFO se amplíe, como creo que yo va a ser, que la minería ilegal continúe, que las direcciones regionales de minería sigan fracasando, que el REINFO continúe después de los 2 años, creo yo. A mí me parece que el minero que se quiere formalizar lo puede hacer. El REINFO es un documento, digamos, que tiene fallas, pero es un documento, acuérdate tú que es un documento extraordinario, ¿no? Inició en el 2012, tiene ya cerca de 12 años, pero fue un documento extraordinario, no fue un documento ordinario, no fue, para eso está la ley de minería. Entonces, fue un documento extraordinario que quisieron hacerlo, digamos, para construirlo, para constituirlo, para que sea mucho más rápido. Pero lo que ha pasado es que, como te digo, el REINFO para formalizar no responde porque el Estado no responde. Entonces, lo que yo creo es que el REINFO va a continuar los próximos 2 años, ojalá que no 5, porque yo creo que los mineros informales también se merecen una ley MAPE. Entonces, es momento de discutir una ley MAPE. Y segundo, yo creo que si no se discute una ley MAPE, si no discutimos cuál es, de alguna otra manera, la política nacional con respecto a la minería en vías de formalización, exterminar de una vez la minería ilegal, yo creo que la minería en vías de formalización va nuevamente a tener caja de resonancia en el Congreso y va a finalmente financiar a algunos candidatos. ¿Qué habrá pasado en estos últimos días de negociación? Es evidente que este es un poder económico muy importante y que tranquilamente puede financiar una bancada o dos bancadas, o tranquilamente puede infiltrarse, hacer entrismo en alguna de las bancadas que están en este momento, o en las elecciones de 2026, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de que la minería en vías de formalización no se formalice nunca, y corremos el riesgo de que la minería ilegal, dinero de la minería ilegal, vayan a parar a, de alguna otra manera, financiar campañas, y estas campañas de algunos políticos que lleguen al Congreso y protejan los intereses de minería ilegal, la minería ilegal. Claro, y Iván,
Además de eso, ¿qué podría generar en el futuro con las empresas formales que sí hacen la actividad de minería con todas las de la ley? Porque si hemos visto a lo largo de este tiempo atentados consecutivos como por ejemplo contra la minera Poderosa, eso también se podría repetir en el futuro porque ya tienen carta blanca. Mira, yo creo que hay un tema que es importante acá. Yo creo que ellos, de alguna otra manera, la minería ilegal tiene una estrategia, es una estrategia que tiene un relato muy importante, es una estrategia que tiene un relato, una narrativa muy importante, hemos visto en los últimos días una campaña extraordinaria, además muy bien financiada, que, bueno, lo pueden hacer, ¿no? Pero evidentemente no dice toda la verdad, porque los mineros artesanales o los mineros pequeños no son precisamente mineros de pico y pala. Tú vas a los lugares donde están, yo he ido básicamente, y tienen los que se llama camiones de Lina María, es decir, esos camiones grandazos que se usan para hacer producción, ya no a gran escala, te digo, ¿no? Pero sí por lo menos a mediana y a pequeña escala. Entonces, lo que quieren decirnos es que ellos tienen un relato muy poderoso, y este relato poderoso es que hay oprimidos y opresores, pero además de eso tienen una estrategia territorial, una estrategia de tratar de ganar posiciones dentro del territorio. Lo vemos, por ejemplo, en Patás. Acuérdate de ti, acuérdate tú que Patás, Bien, parece que tenemos un problema de realmente la conexión. minera, por cientos de ataques en los años. Entonces, sí, te decía que la otra estrategia es la estrategia territorial, ¿no? Ganar territorio, acaparar territorio y expulsar a las mineras. Eso es lo que básicamente han hecho en otros lugares. Lo otro es que las cooperativas, al modelo boliviano, las cooperativas de mineros en vías de formalización pongan a un ministro, ¿no? Eso también podría ser, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Iván, por conectarte con nosotros para hablar de este tema tan importante y vamos a estar pendientes de qué es lo que se resuelve en la Comisión de Energía y Minas y seguramente cuando ya pase a pleno para votación vamos a ver quién es quién.